Vamos a hablar de lo que es la velocidad. La velocidad es algo que vosotros domináis bien porque es fácil de visualizar, a ver si es también fácil de entender su fórmula y de ver cómo se calcula. Lo primero que tenéis que saber es que la velocidad es una magnitud derivada. Eso a vosotros os va a decir poco, pero significa que tengo que saber antes otras para poder calcular perdón, la velocidad de un cuerpo. ¿Cuáles son esas cosas que tengo que saber antes? Pues algo que vosotros sí que sabéis, y que es que la velocidad es el espacio entre el tiempo. ¿Y qué es esto que siempre hemos dicho y que ahora intentas explicarnos? Cuando vosotros tenéis algo, que sabéis que siempre vamos a empezar desde un sistema de referencia, sabemos que cuando algo va de un sitio a otro, lo que hace es recorrer una distancia, que también nosotros podemos llamar espacio. Yo lo he llamado en la fórmula esta espacio. ¿Vale? Quiero que entendáis que esta es la distancia recorrida. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos esa distancia recorrida, recorremos ese espacio, tenemos un tiempo. Quiero que os fijéis que para poder saber cuál es la distancia recorrida, lo que voy a hacer es restar el final menos el inicial. De tal manera que, fijaos, si yo a toda esta posición le quito este cacho de aquí, lo que me queda es la distancia recorrida. ¿Vale? Esto a lo mejor os resulta un poco raro de entender, pero bueno, en realidad se hace así y sé que vosotros lo vais a, en cuanto os ponga un ejemplo, lo vais a entender rápido. Por ejemplo, si algo empieza a moverse en 6 y se va a mover hasta 10. ¿Qué distancia ha recorrido? Pues ya sabéis que 4. Si sale en el 6 y llega hasta el 10, pues 4. Si por ejemplo hay tardado un tiempo 2, ¿vale? Para llegar desde el 6 hasta el 10 ha gastado 2, lo que sea. Pues sabemos que la velocidad será la distancia recorrida 4 partido del tiempo invertido, que es 2. ¿Vale? Lo normal es que la velocidad nosotros la midamos en metros partido de segundos. Es decir, que esta velocidad serían 2 metros partido por segundo. Sabemos que hay otras unidades para las velocidades, como por ejemplo el kilómetro por hora, pero nosotros intentaremos utilizar siempre el metros por segundo para no tener que andar ahora haciendo cambios de unidades a última hora. ¿Por qué se utilizan los kilómetros por hora normalmente? Porque las velocidades se suelen estudiar sobre todo para cuerpos como son los coches o las motos, los tractores, que al final lo que están haciendo es moverse en distancias largas. Se miden esas distancias largas en kilómetros. Y el tiempo que se suele tardar pues suele estar relacionado con las horas. Entonces pues es muy fácil utilizar la unidad de kilómetros por hora. Pero nosotros no vamos a tener que andar aprendiendo los cambios de unidades. Sí que antes de empezar a recordar a hacer los ejercicios, perdón, os voy a recordar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Os recuerdo que la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, para sacarla, no tengo que resolver nada, solo lo único que tendré que hacer será sacar la posición inicial y la velocidad. Entonces la velocidad ya no me la van a dar, la voy a tener que calcular. Una última cosa. Os he hablado cuando este cuerpo se movía así. Cuando pasa eso, veréis que al hacer los cálculos las velocidades quedan positivas. Si en algún momento me queda una velocidad negativa, será porque se está moviendo en el sentido contrario. Eso ya nos ha salido en los problemas de la ecuación del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme, así que yo creo que ya lo entendéis. Empezamos. El primer problema dice que una bici está a 4 metros de nosotros cuando empieza a correr y después de 5 segundos está ya a 34 metros de nosotros. ¿Qué velocidad lleva y cuál es la ecuación del movimiento? Siempre os recomiendo que lo primero que intentéis hacer sea poner el sistema de referencia e intentar ver si somos capaces de dibujar nuestro problema. Dice que hay algo que empieza a moverse desde aquí, de la posición inicial, que esa posición inicial vale 4 metros. Y que después de 5 segundos, t igual a 5 segundos, se encuentra en una posición final de 34 metros. Vale, esto de la posición final a vosotros a lo mejor os chirría, pero va a ser simplemente para poder tener
ese dato que me falta para la velocidad. Según lo que os he contado antes, la velocidad, para calcular la velocidad lo único que tengo que hacer es restar cuánta distancia he recorrido y dividirla entre el tiempo que ha gastado en recorrer esa distancia. La distancia recorrida pues será dónde ha terminado menos dónde ha empezado. Y el tiempo invertido pues me dicen que son 5 segundos. ¿Vale? Pues no es más que dividir 30 entre 5, que serían 6. Y en este caso vamos a poner directamente metros por segundo. Si tenéis en algún momento dudas, fijaos cómo se medían esas dos cosas de ahí, que se medían en metros, y cómo se medían esto que eran en segundos. Pues me ha quedado los metros arriba y los segundos abajo, por tanto, metros por segundo. Como ya tengo la velocidad, lo único que me falta sería sacar la ecuación del movimiento, del MRU, es decir, aplicar esta fórmula, y que lo único que tenemos que hacer es sustituir la posición inicial, que me han dicho que es 4, la velocidad que es 6, y el tiempo que lo dejaba ahí. Se podían añadir a este problema preguntas como los que hemos hecho antes. Por ejemplo, ¿qué posición ocupa a los 29 segundos? Pues lo único que hacéis es sustituir aquí t igual a 29 y a correr. Siguiente problema, dicen que un coche sale de un pueblo que está a 5 kilómetros. Voy a ir haciendo el esquema mientras lo leo. Es decir, sale de aquí 5 kilómetros, que esta va a ser, por tanto, mi posición inicial, porque es donde empieza, y viene a recogernos. Quiere decir que ya viene así. 2 minutos más tarde está en otro pueblo, aquí, a 3 kilómetros. ¿Vale? Posición inicial 5 kilómetros. En este caso, yo sí que voy a poder estudiar cuál será la posición final, que son 3 kilómetros. Me dicen que el tiempo invertido en llegar de un lado a otro son 120 segundos. Bueno, me dicen que son 2 minutos, lo he pasado directamente a segundos, ahora os cuento por qué. Bueno, lo voy a poner y así os lo voy contando todos por igual. Tiempo 2 minutos. Vale, si os fijáis, en este problema no tengo ninguna cosa con las unidades que yo he dicho que iba a trabajar, que son los metros por segundo. Pero tengo que darme cuenta de ello y hacer unos pequeños cambios que sí que vais a saber hacerlos rápidamente. Por ejemplo, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Sabéis que un kilómetro son 1000 metros, pues 5 kilómetros serán 5000 metros. Aquí me pasa lo mismo, así que 3 kilómetros serán 3000 metros. Y el tiempo son 2 minutos, que si un minuto son 60 segundos, pues 2 minutos son 120 segundos. Y ahora, con esto ya sí que voy a poder trabajar. Antes no, porque no tenía las unidades que yo buscaba, pero ahora sí. Por tanto, ahora ya puedo empezar a trabajar con lo que hemos hecho antes. Lo primero es calcular la velocidad. La velocidad hemos dicho, vamos a ver cuál es la distancia recorrida y yo me fijo que si sale a los 5 kilómetros y termina a los 3 kilómetros, quiere decir que ha recorrido 2 kilómetros. Y el tiempo que ha gastado son, lo voy a poner ya en metros porque sabéis que ha empezado a los 5000 y ha terminado a los 3000. Significa que ha recorrido 2000 metros. Y el tiempo que ha gastado son 120 segundos. Cuando yo hago esta división me sale 16,7 metros por segundo. Que me he pintado ahí abajo. Y diréis, muy bien, David, ha recorrido 2000 metros, ha tardado 120 segundos, la división está claro que da 16,7. Pero yo recuerdo una cosa, y es que cuando un cuerpo se mueve hacia la izquierda, se mueve en nuestro esquema hacia la parte izquierda de nuestro dibujo, significaba, hacia la parte negativa de nuestro eje de nuestro sistema de referencia, significaba que tenía una velocidad negativa, ¿vale? Y si en realidad os ponéis a hacer esa resta, como os lo he explicado al principio, que era de final menos inicial, quedaría 3000 menos 5000, quedaría menos 2000. Pero bueno, yo no voy a entrar mucho en eso y sí que quiero que os deis cuenta de que si yo me muevo hacia la izquierda, el signo que me aparecerá en la velocidad va a ser un signo menos. ¿Vale? Pues intento resolver la ecuación de mi movimiento y la ecuación de mi movimiento es igual que antes. Busco la posición inicial, que en este caso son los 5 kilómetros, pero lo tengo que poner en metros.
sumo la velocidad y la multiplico por el tiempo. Y esta sería la ecuación del movimiento para este cuerpo.